Continuando el capítulo anterior. Cuando Russell recibió la notificación del sistema de que había obtenido la misteriosa recompensa en forma de cuerno de dragón, las cuerdas del gran cuerno rojo de dragón, que estaban sujetas al techo, se aflojaron y desenrollaron. Como resultado, cayeron al suelo. El cuerno, ahora libre, pudo liberar todo su poder, encendiéndose a sí mismo y estallando en llamas. Al mismo tiempo, el maná emitido por el cuerno se intensificó cada vez más, iluminando gradualmente la habitación y envolviendo finalmente al inconsciente Russell en el suelo. El sistema informó a Russell que ahora penetraría en los pensamientos del rey olvidado para recibir su recompensa. Al abrir los ojos con el rostro ensangrentado, Russell se preguntó dónde estaba. En este universo, cadenas doradas caían y lo ataban en medio de una dimensión similar a una galaxia, pero desconocida. Frente a él, las ventanas del sistema aparecieron, mostrando las recompensas recibidas e informándole que acababa de adentrarse en los recuerdos olvidados del rey. En ese momento, Russell estaba claramente confundido, cuestionando la conexión entre el rey olvidado y el cuerno del dragón de fuego. Dudaba si realmente era una recompensa y miraba a su derecha. Parecía más como si estuviera siendo torturado, sostenido por las cadenas doradas. De repente, Russell escuchó una voz que le informaba que él era quien había superado con éxito la prueba de fuego y también quien había penetrado en los pensamientos de un ser sublime. Al escuchar la voz, una sensación terrible lo abrumó de repente, como si su cabeza fuera a explotar en cualquier momento. Miró hacia adelante y vio el cuerno que había recibido como recompensa rodeado de magia, envuelto en llamas, mientras seguía sufriendo el dolor de cabeza atormentador y las cadenas doradas. La voz en su cabeza le explicó que, como recompensa, podía obtener este fragmento del rey. De repente, el cuerno voló directamente hacia Russell y lo atravesó antes de que pudiera reaccionar. Un grito doloroso escapó de Russell y sus ojos mostraron signos de que podría perder el conocimiento en cualquier momento. El cuerno ardiente quedó profundamente incrustado en su estómago y se disolvió lentamente. Como resultado, la energía y el poder del cuerno se transfirieron a Russell y absorbió toda la energía en su interior. Sin embargo, debido a la cantidad significativa de energía mágica involucrada, esto no sucedió sin un dolor considerable para él. La voz en su cabeza le dijo que ahora podía aprovechar este poder. El proceso continuó mientras Russell seguía absorbiendo la magia del cuerno. A lo largo de este proceso, siguió iluminando la galaxia a su alrededor y en el fondo, la cabeza de un dragón de fuego rojo, también presente en este espacio interdimensional, comenzó a formarse. Después de que Russell completara el proceso, se encontró una vez más en la playa de Maldiva. El clima era hermoso una vez más, a pesar de algunas nubes en el cielo. El sol brillaba en la playa. El agua era cristalina y azul, las hojas de palma se agitaban suavemente en la brisa ligera y la playa de arena kilométrica se extendía a lo largo de la pequeña muralla de la ciudad cercana. Cuando Russell se despertó, estaba tendido en la orilla de la playa. Se incorporó, exhaló y se preguntó dónde estaba. Tomó un momento, después de mirar a su alrededor, darse cuenta de que estaba de vuelta en la playa de Maldiva. Pasó la mano por su cabello y se preguntó qué había sucedido y por qué había vuelto de repente aquí. Volvió la mirada a las diversas ventanas del sistema que le informaron que había absorbido con éxito el cuerno del rey olvidado y que había alcanzado su límite actual. Otra ventana le informó que el maná que superaba el límite de sus habilidades actuales se había invertido en su potencial futuro. Una tercera y última ventana le informó temporalmente que su comprensión moderada del atributo del fuego había alcanzado su límite y estaba evolucionando hacia una comprensión avanzada del atributo del fuego. Russell leyó detenidamente las tres ventanas y quiso probar directamente cuánto progreso había hecho al absorber el cuerno. Apretó el puño e intentó liberar algo de su maná. Sin embargo, todavía tenía dificultades para controlarlo, ya que no podía dominar completamente su nuevo poder aún, y liberó accidentalmente un poco demasiado. Russell apenas podía creer que la energía liberada fuera suya. Sintió que ya estaba muy cerca de alcanzar el cuarto círculo de la magia. Se sintió aliviado de que la recompensa fuera fantástica en comparación con el esfuerzo que había invertido durante la misión y la absorción del cuerno. De repente, Russell escuchó una voz detrás de él que le decía lo maravilloso que era verlo aquí. Se dio la vuelta y vio a Daria de pie bajo una palmera, mostrando generosamente su pecho, saludándolo.
Los dos se dirigieron al bar de la playa, donde Daria le explicó que había notado un aumento repentino en la magia y quería averiguar qué lo estaba causando. Le dijo que se sorprendió al encontrarlo aquí y le entregó un pequeño cóctel. Russell le agradeció la bebida y expresó que no esperaba encontrarse con una maestra de la torre aquí. Daria examinó de inmediato la condición de Russell y se dio cuenta de que casi había alcanzado por completo el cuarto círculo de la magia. Se sorprendió de lo rápido que había logrado este progreso y notó que su maná se había vuelto más claro y puro. Básicamente, lo calificó como un genio. Después de poner su bebida en el bar de la playa, Russell le preguntó a Daria que había traído a una maestra de la torre como ella a Maldiva. Ella miró hacia su ciudad natal y explicó que solo unas pocas personas sabían que nació y creció allí. Esta revelación sorprendió a Russell mientras observaba a Daria beber de su cóctel, sus pechos balanceándose suavemente. Cuando Daria terminó de beber, continuó explicando que regresaba aquí todos los veranos. Le preguntó a Russell por qué estaba en este lugar. Él reflexionó por un momento y se dio cuenta de que podría ser demasiado pronto para decirle la verdad completa. Se frotó la parte posterior de la cabeza e improvisó una pequeña excusa. Explicó que había venido aquí para ver más del mundo. Daria entendió esta razón, pero también contempló si era hora de poner a prueba las habilidades de Russell. Le preguntó si tenía un momento para ayudarla con un pequeño problema, lo que sorprendió a Russell. Antes de que pudiera reaccionar, Daria chasqueó los dedos, liberando un poco de magia en el proceso. Esto hizo que Russell quedara envuelto en llamas y recibiera una capa. Cuando el fuego apareció repentinamente a su alrededor, se sorprendió bastante. Miró hacia abajo y descubrió el símbolo de fuego de la torre de fuego en la capa. Daria lo tranquilizó y le aseguró que este gesto era algo que definitivamente podía manejar. En medio de esta conversación, otra ventana apareció al azar, transformando oficialmente la solicitud de Daria en una misión. La tarea consistía en aprobar la prueba de Daria. Esta prueba implicaba luchar contra los barcos de tráfico de personas o incluso piratas que atracaban en el puerto de Maldiva. Si podía lograrlo con éxito, aprobaría la prueba. Como recompensa habitual, se ofrecía una piedra de maná de nivel medio. Russell se sintió algo sorprendido cuando escuchó sobre los piratas. Daria le explicó que debía estar al tanto de esto porque el continente de Endymion, donde se encontraban, tenía estrictas reglas contra la esclavitud, que también prohibían el atraque de barcos de tráfico humano en este puerto. Lamentablemente, tuvo que informarle que todavía había personas que intentaban atracar este tipo de barcos cerca de su ciudad natal, Maldiva. Las personas en estos barcos eran mantenidas cautivas en jaulas, a menudo en condiciones miserables, débiles y demacradas debido al viaje y las circunstancias. Los piratas operaban de manera extremadamente organizada, trabajando en grupos, poseyendo tripulaciones numerosas y varios barcos de escolta. Mientras Russell y Daria se dirigían en la noche, navegando sobre el océano en un barco impulsado por la magia de Daria, ella explicaba a Russell que ella también podría manejar esta tarea sola. Sin embargo, enfatizó que el propósito real de esta misión era rescatar a las víctimas del tráfico humano y tomar el control del barco de los traficantes. Para lograr este objetivo, sería necesario un plan extremadamente detallado. Russell se dio cuenta de que se necesitaría una distracción en forma de un ataque para lograr este objetivo. Daria lo elogió por pensar tan rápido. Aunque Russell estaba contento de que Daria le hubiera pedido un favor, seguía siendo escéptico y se preguntaba por qué a él, de todas las personas, se le estaba pidiendo ayuda. Sabía que había cientos de otros magos que se ofrecerían como voluntarios para tal oportunidad. Daria y Russell se acercaban cada vez más a uno de los barcos de tráfico humano y no pasó mucho tiempo antes de que lo alcanzaran. Mientras Daria comenzaba a extender su mano y a trabajar su magia, Russell aún estaba organizando sus pensamientos. Se dio cuenta de que Daria lo había desafiado primero antes de pedir su ayuda. Solo podía ser una prueba. Daria y Russell estaban a solo unos segundos del barco de tráfico humano. Justo cuando alcanzaron el barco, ella llamó el nombre de Russell y le advirtió que lo que estaba a punto de suceder podría ser demasiado brutal para él. Sin embargo, agregó que el camino de un protector no siempre es suave y noble. Russell escuchó en silencio y no dijo nada. Daria continuó explicando que, lamentablemente, este era el destino de los magos y no podían escapar de su responsabilidad. Con un paso en el borde de su barco y un salto hacia atrás en el aire, Daria llamó la atención sobre sí misma.
Explicó que ahora le correspondía a Russell salvar a las otras personas mientras tanto. Luego, se elevó aún más en el aire, dejando a Russell solo en el pequeño bote. Mientras Russell miraba hacia arriba a Daria, se dio cuenta de que este era el camino de un protector. Mientras tanto, Daria ascendía más y más en el cielo sobre el barco. Después de alcanzar una cierta altura y creyendo que estaba lo suficientemente alta, se quedó suspendida en su lugar. De repente, liberó su magia, llenando su cuerpo con ella. La magia liberada por Daria iluminó todo el cielo nocturno, formando una gran esfera mágica a su alrededor. El repentino aumento de magia y la luz brillante en el cielo nocturno no pasaron desapercibidos para los piratas. Inmediatamente comenzaron a preparar sus cañones para un contraataque. Muchos piratas se armaron con ballestas y se posicionaron en el borde del barco para apuntar a Daria, que estaba en el centro de la esfera mágica en lo alto del cielo. Cuando uno de los líderes piratas ordenó disparar con su sable, numerosas flechas se lanzaron al cielo nocturno. Sin embargo, debido a la densa e intensa magia de Daria, las flechas se quemaron antes de que pudieran alcanzarla. Los piratas en los barcos se dieron cuenta de esto y se frustraron al ver que las flechas no podían alcanzar a Daria. En respuesta, Daria miró a los piratas con desprecio, los llamó tontos y preguntó retóricamente cómo se atrevían a esconderse en su ciudad natal. Mientras formulaba esta pregunta, manifestó una pequeña llama en su mano. Con un suave soplido, lanzó la llama hacia abajo hacia los piratas, probando si eran tan valientes como capaces. La pequeña llama descendió lentamente desde arriba hacia el barco pirata y llegó a la cubierta. Al llegar, la llama creció ligeramente. Un pirata le preguntó a su colega qué hacer y por qué de repente había un pequeño fuego ardiendo en su propio barco. En un acto desesperado, intentó apagar el fuego con sus pies. Sin embargo, la pequeña llama se transformó lentamente y apuntó al zapato del hombre. De la pequeña llama surgió un pequeño enano que lanzó un contraataque, quemando la pierna del hombre. A medida que el primer enano se materializaba por completo, un segundo comenzó a manifestarse también. Los pequeños enanos miraron a su alrededor y pronto emergieron más enanos de las otras pequeñas llamas, enfrentando a los piratas en la cubierta. Algunos piratas empuñaban armas de combate cercano como espadas o grandes hachas de batalla. Mientras los pequeños enanos distraían a los piratas restantes en la cubierta, Russell aprovechó la oportunidad para infiltrarse silenciosamente a bordo. Agarró el borde del barco con una mano, se izó y saltó a la cubierta. Miró hacia adelante y vio a los pequeños enanos de fuego y a los numerosos piratas en la cubierta. Sabía que esta magia poderosa provenía de Daria y que ella ya había logrado derrotar un castillo entero con este hechizo solo. Un pirata que sostenía una gran hacha de batalla estaba en medio de luchar contra uno de los pequeños enanos de fuego. Balanceó su hacha y entregó un golpe que dividió al pequeño enano en dos partes. Sin embargo, este ataque físico no tuvo efecto en el enano, ya que instantáneamente se regeneró como si nada hubiera pasado. Russell quedó asombrado al presenciar esta habilidad en la realidad. Después del ataque de hacha del pirata, el pequeño enano contraatacó. Usando su pico que lanzaba fuego, atacó al pirata generando llamas. Russell apenas pudo comprender cómo el enano quemó por completo al pirata en cenizas en cuestión de segundos. Los demás piratas estaban igualmente asombrados y apenas podían creer lo que habían visto con sus propios ojos. Sin embargo, Russell se dio cuenta de que no era el momento adecuado para maravillarse por las habilidades de Daria. Miró a su alrededor y notó una puerta que llamó su atención. Rápidamente, aprovechó la oportunidad, la abrió y comenzó su tarea real, rescatando a los cautivos, mientras Daria distraía a los piratas. Mientras Russell caminaba por la puerta, ya veía las primeras jaulas, rejas y prisiones. Un guardia había sido asignado para vigilar a los prisioneros. Preguntándose qué estaba sucediendo afuera mientras el barco se sacudía ligeramente debido a la batalla, el guardia llevaba una pequeña espada como arma, reminiscente de la espada de Ichigo. Con suerte, no puede usar las técnicas Bankai. Las voces de los cautivos estaban llenas de esperanza, creyendo que los marines habían venido a rescatarlos. Algunos ya estaban gritando que finalmente estaban salvados y a salvo. Molesto por esto, el guardia golpeó las rejas con su espada para silenciar a los cautivos. Temerosamente, los cautivos temblaron, protegiendo sus cabezas con las manos y temiendo por sus vidas. El guardia declaró que nunca podrían escapar de esta prisión, sin importar lo que sucediera.
Después de infundir suficiente miedo en los cautivos, el guardia concluyó preguntando si entendían todo y si ahora había silencio. Justo cuando el guardia estaba a punto de terminar esta frase, Russell la agarró por el cuello desde atrás. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, Russell ya había utilizado su magia de relámpagos, propinando una descarga eléctrica significativa. Como resultado, cayó carbonizada al suelo. Después del ataque, Russell necesitó un momento para recuperar el aliento. Su sospecha de que ninguno de los guardias que vigilaban a los prisioneros participaba en los eventos de la cubierta superior y había abandonado sus puestos, se había demostrado cierta. Cuando los cautivos vieron que Russell había derrotado al guardia, agarraron de inmediato los barrotes de la prisión con esperanza y preguntaron si había venido a rescatarlos. Russell notó a los cautivos y los miró. Con una sonrisa alegre, les dijo a los cautivos que había venido a salvarlos, pero que era más seguro quedarse detrás de los barrotes hasta que todos los piratas fueran derrotados. Cuando los cautivos se dieron cuenta de que alguien había venido a rescatarlos y recuperaron la esperanza, cayeron de rodillas, agradeciendo a Dios por responder a sus oraciones. Mientras estaba parado en la habitación con las celdas de prisión, Russell se preguntaba cuántas personas estaban amontonadas en este espacio reducido y miraba a su alrededor. Russell se sorprendió al ver que estos piratas también estaban vendiendo a niños pequeños como esclavos y vio a un niño pequeño en una de las celdas de prisión. Esto lo enfureció bastante, apretando visiblemente los dientes y expresando su frustración e ira hacia estos piratas. De repente, otra puerta se abrió de golpe y varios piratas entraron en el pasillo entre las celdas. Le preguntaron a Russell qué estaba haciendo allí y quién era siquiera. Miraron por el pasillo y vieron a su compañera quemada y derrotada en el suelo. Sacaron sus espadas y quisieron vengar a su amigo. Juntos, se abalanzaron hacia Russell. Sin embargo, él ya había comenzado a canalizar su magia de relámpagos e informó a los piratas que él sería el que los encerrara. Con estas palabras, Russell utilizó su magia de segundo círculo, relámpago en cadena, y paralizó a todos los piratas uno por uno mientras convulsionaban bajo las descargas eléctricas. Uno de los piratas, que todavía estaba consciente en el suelo, reconoció a Russell como un mago y balbuceó con sus últimas fuerzas que Russell era un mago. Antes de que pudiera decir que Russell no la tendría fácil contra su capitán, Russell usó su magia para desactivarlo. Dado que la habitación de la que emergieron más piratas ahora no tenía guardia, Russell se dirigió allí para ver qué había dentro. Al entrar en la habitación, se dio cuenta de que también había otra celda en ella. Se paró frente a ella, preguntándose de qué se trataba. Escuchó una voz que llamaba desde la celda, preguntando si era un mago de la Torre de Fuego. Como la habitación estaba muy oscura y Russell no podía ver quién estaba dentro de la celda, usó su magia de luz para crear una pequeña fuente de luz en su mano, iluminando la habitación. A medida que la luz de su pequeña fuente iluminaba la habitación, reconoció que había elfos encarcelados en esta celda. El elfo que le había hecho la pregunta no recibió respuesta, así que se enderezó y volvió a hacer la pregunta. Russell se dio cuenta de que el elfo había hecho la pregunta porque el símbolo de la Torre de Fuego era visible en la capa que había recibido de Daria. Cubrió el símbolo y negó la pregunta. Les explicó que aún no era miembro de la Torre de Fuego. El elfo que había hecho la pregunta estaba al otro lado de los barrotes, con los brazos cruzados. Dijo que realmente no le importaba la respuesta y que Russell finalmente debería abrir la puerta. Russell mostró una ligera confusión en su rostro. Consideró que de todos modos abriría la puerta, pero el tono del elfo era bastante molesto y despectivo. Este elfo que hablaba tan irrespetuosamente con Russell tenía cabello amarillo, orejas puntiagudas y una expresión bastante poco amigable. De repente, un fuerte alto vino desde el interior de la celda. Una persona con cabello plateado y orejas puntiagudas le dijo al elfo irrespetuoso que cuidara sus modales. El elfo que estaba frente a los barrotes llamó a la mujer de cabello plateado, Ailo. Llevaba un vestido blanco y una capa verde. Sus ojos eran tan plateados como su cabello. Los demás elfos la ayudaron a levantarse. Explicó que Russell no era un humano común. Se acercaron a los barrotes de la celda. Y continuó explicando a los otros elfos que el modo de ser de Russell era tan puro como la luz del sol y que podía percibir un ligero aroma espiritual que provenía de él. El elfo que se había comportado groseramente hacia Russell antes le preguntó a Ailo qué quería decir con eso.
Ailou puso su mano en su barbilla y reiteró que podía percibir un ligero aroma de espíritus que provenía de él. Russell estaba igualmente sorprendido que los demás elfos. Sus ojos se abrieron mientras se preguntaba qué podía significar Ailou con esto. Los demás elfos encontraron difícil creer que un humano pudiera llevar el aroma de los espíritus y dudaron de las palabras de Ailou. Russell se olió a sí mismo y contempló el significado de este aroma. Mientras el elfo grosero se dirigía nuevamente a Russell. Aún creyendo que era uno de los magos de la Torre de Fuego, Russell levantó la mirada con curiosidad, aún oliendo su dedo, tratando de percibir el aroma del espíritu. Miró a través de los barrotes al elfo grosero y se dio cuenta de que estaba luchando internamente. De repente, el elfo grosero se inclinó educadamente ante Russell y le pidió que lo salvara a él y a sus compañeros de aquí, dejando a Russell asombrado. Siguiendo su ejemplo, todos los demás elfos en la celda también se inclinaron ante Russell y pidieron su ayuda. Russell seguía sorprendido por lo rápido que los elfos, conocidos por su fuerte ego, se rindieron y cambiaron completamente su actitud. Escrutó más de cerca a Ailou y se preguntó si podría ser una elfa de alto rango o incluso más alta en la jerarquía. Russell agarró la cerradura de la celda con la mano y la calentó con su magia de fuego, derritiéndola para abrir la celda. Mientras tanto, Ailou preguntó si Russell había logrado derrotar a todos los piratas y al jefe. Russell se sorprendió por la mención del jefe e indagó más. Ailou explicó que el jefe era un hombre extremadamente poderoso que había derrotado y capturado fácilmente incluso a sus guerreros habilidosos. Mientras Russell y Ailou conversaban, alguien encontró a los guardias que habían sido paralizados por la magia eléctrica de Russell. Esta persona llevaba una armadura de caballero, era calva, tenía la piel oscura, empuñaba una espada y estaba completamente vestida con una antigua armadura de caballero. Se dio cuenta de que la puerta de la habitación con la celda de elfos estaba entreabierta y comenzó a sonreír. La sonrisa del hombre indicaba su anticipación de la próxima batalla. Sabía que solo alguien fuerte sería capaz de derrotar a los guardias y infiltrarse en el barco. Mientras tanto, los otros piratas en la cubierta todavía luchaban con los enanos de fuego de Daria y visiblemente tenían problemas para detenerlos. Otro miembro de alto rango de los piratas estaba en el timón, mirando a sus propios hombres que luchaban por defenderse. Apoyado casualmente en el timón, comentó sobre lo interesante que era la lucha contra las llamas. Con su espada apoyada en su espalda, saltó hacia adelante y derrotó a la vez a dos de los enanos de fuego con un solo golpe, haciendo que se extinguieran lentamente. Con enojo, cuestionó a sus hombres cómo se atrevían a tener problemas serios para lidiar con este tipo de ataque. Los hombres que anteriormente habían estado luchando contra los enanos de fuego se sintieron aliviados de que el capitán también hubiera intervenido y los hubiera salvado. Mientras Daria miraba desde el cielo hacia la cubierta del barco, escuchó a la tripulación vitorear por la intervención del capitán. Gritaron que ahora Daria enfrentaría problemas serios y que el capitán la derrotaría. Daria tuvo que admitir que la situación había dado un giro interesante. Posteriormente, ella también saltó desde el cielo hacia el barco, aterrizando en la barandilla frente al timón. Esto, por supuesto, llamó la atención de los piratas, incluido su capitán, quienes de repente dirigieron su mirada hacia Daria. Balanceándose en la estrecha barandilla con su bastón, miró hacia abajo a los piratas y a su capitán. Su mano oscuro y violeta continuó envolviendo su cuerpo, dándole una presencia imponente. El capitán, con un parche en el ojo y la cabeza calva, no pudo evitar sonreír al ver que Daria acortaba la distancia entre ellos. Daria también sonrió al darse cuenta de que la persona era en efecto el capitán. Él confirmó esto con orgullo y pronunció su nombre en voz alta, Don Clegg. Daria reconoció de inmediato que el capitán estaba utilizando aura, ya que rodeaba su cuerpo y su espada. Sintió que podría haber sido un caballero en su pasado y le preguntó por qué hacía todo lo que hacía. El capitán estalló en risas como respuesta. Tuvo que sostenerse la cara con una mano debido a la intensidad de su risa. Luego explicó que el honor de ser un caballero no era suficiente para alimentarlo adecuadamente ni para pagar impuestos. Quitando la mano de su rostro, le gritó a Daria que los hermanos Click ganaban mucho más con el comercio de esclavos y que ser un caballero no valía la pena. Daria siguió mirando hacia abajo y oyó la palabra hermanos. Pero antes de que pudiera reflexionar más al respecto, el capitán ya estaba preparándose para balancear su espada, agarrando firmemente el mango. Se lanzó directamente hacia Daria para incapacitarla con un poderoso golpe.
Las cosas no parecían mejores para Russell. La pared de madera detrás de él estaba muy dañada, ya que alguien intentaba abrirse paso. Russell se dio cuenta de que estaba en una situación extremadamente peligrosa y se dio la vuelta. Pero ya era demasiado tarde, ya que la pared de madera se derrumbó, levantando polvo y enviando astillas de madera volando por el aire. A medida que la nube de polvo se disipaba lentamente, quedaba claro que Russell había logrado formar un escudo protector a su alrededor usando su energía, defendiéndose. Sin embargo, tosió y preguntó qué había sido el ataque. Miró hacia abajo al suelo y vio dos espadas frente a él. El caballero que antes había revisado a los cautivos se sorprendió de que Russell hubiera bloqueado su ataque. También había envuelto su cuerpo con un aura y estaba listo para sacar su espada. En ese momento, Russell explicó que era un mago. El caballero reconoció el aura de un mago y entendió que Russell realmente era uno. Dada la situación, apareció otra ventana de información con la misión Batalla Difícil. Esta misión implicaba mantener su posición en una batalla desafiante contra un espadachín, aunque la situación fuera bastante exigente y el oponente fuerte. La recompensa por esta misión eran 5 piedras de mana de nivel medio adicionales. Ailo, quien estaba detrás de Russell, lo advirtió que fuera cauteloso y que no subestimara al oponente, ya que era el vicecapitán del barco. El vicecapitán estaba dibujando su espada larga, que tenía la forma de una ola, emitiendo un aura amenazadora mientras lo hacía. Sin embargo, el cuarto capitán dejó escapar un suspiro y comentó que Russell podría ser un mago. Pero aún era un niño. Posteriormente, se acercó a sus propios hombres que estaban custodiando las celdas y explicó que los había incapacitado, no los había matado. Aconsejó a Russell que en caso de una pelea, debería matar a sus oponentes en lugar de dejarlos inconscientes. Luego, apuntó su espada hacia Russell y le dijo que ahora le mostraría lo que quería decir. Russell también se preparó para la batalla. Siendo consciente de que su magia de fuego podría causar daños significativos en los alrededores y dado que formaba parte de la misión tomar el barco sin causar daño, decidió abstenerse temporalmente de usar su magia de fuego. En cambio, canalizó magia de relámpagos de tercer círculo, rayo, en su brazo derecho y se preparó para su primer ataque. Disparó varios rayos contra el vicecapitán. El vicecapitán se sorprendió de que alguien estuviera utilizando magia de relámpagos contra un espadachín. Clavó su espada en el suelo para desviar los hechizos de relámpagos arrojados por Russell y hábilmente giró para dispersar los escombros de madera volando por el aire. El vicecapitán le dijo a Russell que usara su cerebro y luego corrió rápidamente hacia él. Russell se dio cuenta de que sus ataques eran ineficaces contra el vicecapitán en este caso. Sin embargo, continuó lanzando algunos rayos más, que el vicecapitán defendió hábilmente. Russell se sorprendió al notar que la espada del vicecapitán no era conductora. Aprovechando este momento, el vicecapitán ejecutó su primer ataque, un golpe vertical en el escudo de Russell. Inicialmente, el escudo resistió, pero gradualmente cedió. Russell intentó reparar la grieta en el escudo con su mano y unió los fragmentos de nuevo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, el ataque con espada del vicecapitán lo golpeó en el abdomen. Hace unos minutos, el capitán del barco atacó a Daria, solo para descubrir que ella se transformó en llamas para evadir el ataque. Las llamas se reformaron en Daria una vez más. El capitán elogió la habilidad de Daria en el combate cuerpo a cuerpo como maga. Sin embargo, ella no buscaba elogios, le hizo una pregunta al capitán sobre si su hermano también era un caballero. El capitán asumió una postura de lucha una vez más y afirmó la pregunta de Daria. Agregó que su hermano, por supuesto, no era tan fuerte como él. Daria suspiró aliviada y mostró su alivio. Pisó su bastón en el suelo, conjurando más pequeños enanos de fuego rodeados por un aura amenazante. El capitán tuvo que admitir que se había preocupado en vano. Los pequeños enanos de fuego crecieron y se fusionaron nuevamente en su tamaño original. Sin embargo, el capitán no perdió tiempo y se deshizo rápidamente de las llamas uno tras otro, en cuestión de segundos. Decepcionado de que Daria hubiera intentado sus enanos de fuego nuevamente, comentó que esta vez había una ligera diferencia. Esto desconcertó al capitán. Se dio cuenta de que los enanos que acababa de dividir en dos se estaban multiplicando nuevamente, de 1 a 2 una vez más. Mientras los enanos se preparaban para el combate una vez más, el capitán se dio cuenta de la realidad.
Entendió que cuanto más dividiera a los enanos, más se multiplicarían. En esta ocasión, Daria convocó enanos de fuego infernal en lugar de enanos de fuego. Los pequeños enanos rodearon al capitán, poniéndolo en una situación precaria. Daria ahora tenía la ventaja en la batalla y miró despectivamente al capitán, quien parecía estar perdiendo contra los pequeños enanos. Se volvió hacia Daria y se preguntó cómo era posible que la bruja de la Torre de Fuego estuviera allí en su barco. Mientras tanto, Russell fue golpeado por un ataque del hermano del capitán. Su sangre salpicaba entre los fragmentos de su escudo. Sin embargo, el vicecapitán quedó perplejo cuando su espada, al no lograr cortar completamente a través de Russell, simplemente cayó al suelo. Miró a la derecha y vio que Russell todavía estaba vivo. Esto lo desconcertó un tanto, y se sorprendió, preguntándose si realmente había logrado evadir el ataque desde esa situación. Mientras tanto, Russell sostenía su herida fresca con una mano, continuando llenando su cuerpo con su magia. Su respiración se volvió más pesada. El vicecapitán seguía convencido de que había dividido a Russell en dos y trataba de recordar la situación. Observó a Russell fortalecer su cuerpo con magia y cuidar su herida. No pudo evitar usar una sonrisa maliciosa, dándose cuenta de que en esta situación no marcaría la diferencia. Russell estaba atrapado como una rata. Mientras tanto, Ailou estaba profundamente preocupada por Russell, observando la batalla de cerca desde detrás de los barrotes de la celda. Russell estaba bastante exhausto, jadeando fuertemente. Reconoció al caballero parado frente a él por un encuentro en su vida anterior. En ese entonces, el caballero aún tenía pelo en la cabeza, a diferencia de ahora. Sin embargo, era igual de cruel entonces como lo era ahora. Había masacrado a un grupo inocente de mercenarios solo porque uno de ellos accidentalmente rozó su hombro. Russell recordó cómo había estado indefenso en el suelo y probablemente habría sido la próxima víctima en esa masacre cuando de repente alguien vino por detrás y lo protegió. Era un mago que había detenido toda la locura en ese entonces y había enfrentado valientemente al caballero. Había desviado el ataque del caballero con su escudo. Russell ahora quería probar este método que había usado en ese entonces, así que creó un escudo protector una vez más. Sabía que el mago había superpuesto un escudo sobre otro para desviar el ataque. Este enfoque tuvo éxito en el presente y Russell logró frenar con éxito el ataque del caballero. El caballero estaba algo sorprendido, ya que no esperaba que Russell frustrara el ataque en el segundo intento. Aprovechando la oportunidad, Russell canalizó magia del viento en su mano, disparando inmediatamente magia de segundo círculo, flecha de viento, al vicecapitán, hiriéndolo críticamente. Posteriormente, el vicecapitán fue arrojado al otro lado de la habitación, chocó contra la pared del barco y escupió sangre. Después del ataque, Russell tuvo que agarrar los barrotes de la celda. Sabía que había perdido mucha sangre en esta pelea y que su fuerza estaba disminuyendo. Sin embargo, logró abrir la cerradura de la celda y liberar a todos los prisioneros encerrados dentro. Ailou, acompañada por otros dos elfos, agradeció a Russell por el rescate. Justo cuando Russell estaba a punto de pedirles que siguieran a los demás, escuchó desde la dirección en la que había lanzado al caballero, ya que el caballero se levantó, se acercó a él y se dirigió a él. Con enojo, el caballero dijo que Russell debería haber apuntado a su cabeza para golpearlo de manera fatal. Russell estaba sorprendido. Pensó que lo había hecho todo bien al golpear e incapacitar al caballero. Se posicionó protectoramente frente a los elfos y les pidió que llevaran a los otros cautivos a la cubierta del barco. El elfo de cabello rubio que había sido grosero con Russell antes preguntó si había oído correctamente que Russell había pedido liberar a las personas. Incluso el elfo encapuchado apenas podía creerlo. Ailou, por otro lado, estuvo de acuerdo con Russell y quiso hacer lo que él había dicho. El vicecapitán se crujió el cuello y se burló de que Russell había usado el tiempo para liberar a los esclavos. Luego, con una fuerza tremenda, se lanzó hacia adelante y atacó a Russell nuevamente, comentando que Russell debería haber estado más preocupado por sí mismo. Sin embargo, Russell logró repeler este ataque también al emplear la técnica de apilar dos escudos uno encima del otro. Sin embargo, esta vez no se veía tan bien como cuando había usado esta técnica la primera vez. La espada atravesó el primer escudo antes de que Russell pudiera contraatacar. El vicecapitán continuó golpeando los escudos de Russell sin darle tiempo para preparar un contraataque.
En un estado de frenesí, siguió golpeando, mientras Russell trataba desesperadamente de resistir los ataques con sus escudos protectores. Mientras los elfos llevaban a cabo la tarea y liberaban a los otros cautivos, Russell luchaba resueltamente contra el vicecapitán para mantenerlo ocupado el mayor tiempo posible. Liderando a los otros elfos, Ailou procedió a liberar a los otros prisioneros y estaban a punto de abandonar la cámara de la prisión del barco. Una vez que tuvieron éxito y todos los cautivos estuvieron a salvo, Ailou llamó a Russell para decirle que todos estaban a salvo, a lo que él tomó nota. El vicecapitán, aún lleno de rabia y continuando golpeando a Russell, dijo que este hecho no cambiaría nada. En respuesta, Russell afirmó que en efecto cambiaba algo y desató su magia de fuego para envolver los alrededores en llamas. Esta transformación repentina sorprendió también al vicecapitán. Los ojos de Russell, que habían pasado de rojo a amarillos como los de un dragón, ahora estaban claros. Con determinación, Russell declaró que ahora se pondría serio y pisoteó al vicecapitán en el suelo. Sin embargo, el cuarto capitán no se rindió y siguió golpeando el escudo de Russell. Parecía visiblemente sorprendido cuando vio los ojos de Russell. Esto hizo que el vicecapitán retrocediera ligeramente, dándose cuenta de que la atmósfera a su alrededor había cambiado de repente. La expresión del vicecapitán todavía llevaba las marcas de la locura. Se preguntó si Russell estaba ahora dispuesto a matar. Asumió una postura de combate nuevamente y se preparó para su próximo ataque. Una vez más, se lanzó hacia Russell, apuntando a romper sus escudos con un solo golpe. Sin embargo, al atacar, notó que Russell ya estaba preparando un contraataque, empleando su propia técnica de comprimir su esencia de fuego para crear su lanza de llamas. Russell también asumió una posición de combate, enfrentándose al caballero. El vicecapitán, que seguía intentando atacar, reconoció que Russell había conjurado una especie de lanza de fuego. Rápidamente se dieron cuenta de que esta lanza era diferente de una convencional y estaba en un nivel mucho más alto. Russell se preparó para su contraataque y las dos armas chocaron, creando una luz brillante. Mientras tanto, el capitán todavía estaba ocupado defendiéndose del pequeño ejército de enanos de fuego infernal. Maldijo en voz alta por la creciente cantidad de enanos cada vez que mataba a uno de ellos. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía simplemente dejar de luchar y tenía que continuar defendiéndose de los enanos. La desesperación comenzó lentamente a apoderarse del capitán. Se preguntó qué estaba haciendo su hermano, el tonto, en todo este tiempo y por qué no venía en su ayuda. Miró a Daria y creyó que, junto con su hermano, podrían tener una oportunidad contra la bruja. Sin embargo, los enanos de fuego infernal no dejaron pasar esta oportunidad y atacaron al capitán. Cometió el error de dividir a los enanos nuevamente. Sin embargo, no abandonó la esperanza y continuó luchando, esperando que su hermano pudiera ofrecer apoyo en esta batalla. De repente, una pequeña fisura en la cubierta del barco atravesó la superficie, dejando que la brillante luz de las llamas de Russell brillara. Esta luz había surgido de la colisión de las dos armas y se estaba expandiendo hacia arriba. El capitán también lo notó, miró hacia abajo y se dio cuenta de que la cubierta se estaba arqueando cada vez más, con una explosión teniendo lugar debajo de ellos. Poco después, una columna fue catapultada al cielo nocturno, iluminando intensamente los alrededores. Debido a la repentina oleada de maná y magia en la atmósfera, así como a la inmensa potencia de la columna mágica, el barco se movió arriba y abajo, creando olas enormes. A medida que el capitán quedó atrapado en la influencia de esta columna mágica, fue derrotado, junto con su hermano, el vicecapitán, quien también se enfrentó al tremendo poder de Russell. Daria, que observó el espectáculo incólume, quedó asombrada. Notó algo y miró hacia atrás, dándose cuenta de lo tranquilos que estaban los elfos y los demás prisioneros en esta situación, dado que Russell había hecho la mayor parte del trabajo. Ahora, Russell yacía inconsciente en el suelo de la habitación de la prisión, incapaz de moverse. Sin embargo, recibió el mensaje de que había completado con éxito la misión y recibió su recompensa. Los otros piratas reconocieron que su capitán había sido derrotado e intentaron rodear a los atacantes y proteger a los otros barcos. Salieron en botes pequeños hacia su barco principal y se prepararon para defenderlo. Daria se dio cuenta de esto y quedó fascinada por la tremenda columna de magia que Russell había creado. Se dio cuenta de que había sido demasiado complaciente hasta ahora y decidió cambiar eso. Levantó la mano y transformó a sus enanos de fuego infernal,
así como pequeñas bolas de fuego que flotaban en el aire. Usando su bastón, ordenó a estas esferas que atacaran a los barcos circundantes, lo cual hicieron de inmediato, derrotando a las embarcaciones enemigas. Mientras el sol salía y las olas golpeaban la proa del barco, Ailou estaba ocupada usando su magia de curación para atender las heridas de Russell. Él se despertó lentamente, se sentó y preguntó qué había sucedido. Sin embargo, Ailou le advirtió que no se levantara todavía. Después de que los elfos Russell y Daria abordaron con éxito los carruajes, se prepararon de inmediato para llegar a la villa de Daria. Utilizaron varios carruajes tirados por diferentes caballos. Viajaron a lo largo de la costa, disfrutando del hermoso clima. El sonido del mar rugiente los acompañó mientras contemplaban las aguas turquesas y claras. Los carruajes y los caballos continuaron su viaje para llegar a la finca de Daria. Se movieron tan rápido como les fue posible, superando obstáculos y llegando relativamente rápido a la finca. La villa de Daria resultó ser mucho más grande que una villa ordinaria. Era más bien como un enorme castillo con numerosas torres. Banderas rojas puntiagudas ondeaban en el viento por todas partes. Toda la villa estaba rodeada por una cerca dorada y la entrada estaba bloqueada por una gran puerta dorada. Cuando Russell salió del carruaje, quedó impresionado por la finca de Daria y tuvo que admitir que era gigantesca. Daria, que estaba en proceso de abrir la puerta dorada, recibió a sus nuevos huéspedes y les aseguró que deberían sentirse cómodos en la finca sin sentirse presionados. El grupo cruzó un jardín enorme, liderado por Daria seguida de Russell y Lady Alo, mientras que los otros elfos iban detrás. El jardín estaba bellamente diseñado con árboles y una variedad de flores. En medio del jardín había una pequeña fuente. Lady Ailou elogió a Daria por el maravilloso entorno que había creado y le agradeció una vez más por permitir que los elfos se quedaran aquí temporalmente. Mientras Russell exploraba el lugar, algo llamó repentinamente su atención. Miró la pequeña fuente en medio del jardín y recordó cómo solía pasar tiempo aquí con sus padres. Levantó la mano y le preguntó a Daria si podía hacer una pregunta. Daria se volvió hacia él y preguntó qué pasaba. Le dio permiso para hacer su pregunta. Con entusiasmo, Russell se dirigió a Daria y le preguntó si la villa siempre había estado en posesión de su familia. Daria notó que la formulación de esta pregunta podía implicar que ella había robado la villa. Russell se disculpó por eso. Sin embargo, Daria aún quería abordar la pregunta original y le explicó a Russell que había adquirido la villa hace algunos años. Antes de que fuera suya, la villa había pertenecido a una asociación de comerciantes. Esta información sorprendió un poco a Russell. Su mirada volvió a la pequeña fuente en medio del jardín y recordó cómo él y su padre habían jugado aquí. Sabía que tenía razón y que este lugar una vez había pertenecido a su familia. En respuesta, Daria preguntó si Russell tenía más preguntas sobre la finca, a lo que él declinó. Mientras Daria, Lady Alo, Russell y los demás elfos entraban en la finca, Russell reflexionaba sobre la ironía de regresar a este lugar. La primera semana en la finca de Daria pasó como un borrón. Lady Ailou entró en la cámara de Daria y anunció su llegada. Preguntó si Daria la había estado buscando. Daria, que en ese momento estaba tomando té, miró a Lady Ailou con sus vividos ojos azules y se dio cuenta de que había restaurado en su mayoría su maná. Esto alivió a Daria. Lady Ailou, rodeada de un aura de maná verde tenue, explicó que todo se debía a Daria y expresó gratitud a la maestra de la Torre de las Llamas por permitirles quedarse en la finca. Apartando su té, Daria le preguntó a Lady Alo si podía ayudarla con el tema anterior que habían discutido y si podían comenzar con el entrenamiento de Russell. Lady Ailou preguntó si se trataba de comunicarse con los espíritus y enseñarle esa habilidad también. Comenzó a jugar con su maná y Daria estuvo de acuerdo. Sin embargo, Lady Alo preguntó dónde estaba Russell en realidad. Daria explicó que le había asignado una tarea diferente la semana pasada mientras los elfos recuperaban su maná. Russell estaba en proceso de caer desde un acantilado muy alto como parte de su entrenamiento. Afortunadamente, cayó al agua y sobrevivió a la caída. Al emerger, tomó una profunda bocanada de aire. Mirando hacia arriba, apartó su cabello mojado con la mano y se dio cuenta de que su entrenamiento una vez más había fracasado. Recordó estar de pie en la cima del acantilado con Daria. Ella le había preguntado qué había aprendido de la batalla anterior con el caballero en el barco pirata.
Específicamente, Daria le había preguntado a Russell qué creía que faltaba en la pelea. Russell recordó cómo había estado de pie en el acantilado en ese entonces, recordando cómo el capitán había golpeado incansablemente su escudo. No tuvo oportunidad de usar magia, ya que estaba constantemente ocupado manteniendo sus escudos para evitar ser asesinado. Daria le dijo a Russell que, en su opinión, lo que le faltaba en la batalla era la distancia. Miraron juntos al otro lado del acantilado. Aunque la distancia que tenían que cubrir no era vasta, se podía ver un río fluyendo entre las dos rocas debajo de ellos. Daria estuvo de acuerdo con Russell, lo elogió por estar en lo correcto y reconoció que le faltaba una cierta distancia a su enfoque de combate. Le recordó que la distancia del oponente era crucial para un mago en la batalla. Se volvió hacia Russell e instruyó a observar atentamente. Daria dio un paso adelante, aplicando su magia a uno de sus pies, y explicó que uno debería pensar en flotar en el espacio. Con esta técnica, corrió y se teletransportó al otro lado del acantilado. Russell se dio cuenta de que esta magia era una forma de magia de distorsión espacial que permitía a Daria teletransportarse a través del acantilado. Daria le explicó a Russell que esta técnica se llamaba destello y les encomendó que intentaran cruzar el acantilado usando esta técnica a partir de ahora. Mientras explicaba además que esta técnica se convertiría en un arma poderosa para él en el futuro, Russell quedó impresionado por esta habilidad. De repente, recibió una notificación del sistema en forma de ventana. Esta ventana le presentó una misión, que consistía en aprender con éxito la técnica demostrada por Daria. Se prometió una piedra de maná de tamaño mediano como recompensa. Una vez que Russell llegó a la orilla del pequeño río al pie del acantilado nuevamente, necesitó un momento para recuperar el aliento. Sin embargo, no perdió tiempo y volvió a subir el acantilado para seguir practicando la técnica. Su rostro reflejaba la ambición que demostró durante el entrenamiento. Russell sabía que el éxito de esta técnica no estaba determinado por el nivel de su propio círculo mágico, sino por si cualquier mago que entendiera la lógica subyacente podría aprenderla. Después de subir con éxito la empinada pendiente del acantilado, Russell se sentó un momento, dejó que sus piernas se balancearan sobre el borde. Y se tomó un descanso. El crepúsculo se estaba instalando, el sol descendía lentamente hacia el horizonte y el cielo se bañaba en un radiante dorado. Mientras Russell miraba hacia abajo, decidió cruzar el acantilado usando la técnica de Daria. Levantó un pie hacia adelante y se preparó, pero una vez más, falló y cayó. El sol casi había desaparecido por debajo del horizonte cuando Russell hizo otro intento de escalar la pared rocosa del acantilado. En ese momento, se preguntaba si el entrenamiento se trataba de aprender la técnica o de mejorar su resistencia, ya que tenía que seguir subiendo el acantilado repetidamente. Completamente exhausto, Russell se concentró al máximo en distorsionar el espacio a su alrededor. Hizo un nuevo intento, levantando un pie sobre el borde del acantilado. Y esta vez logró sostener sus pasos con un poco de magia. También rodeó su otro pie con magia y estaba a punto de dar el segundo paso cuando Daria apareció repentinamente detrás de él. Su concentración se rompió y Russell cayó del acantilado nuevamente. Sin embargo, Daria sabía que incluso si no lo hubiera interrumpido, Russell no habría logrado usar su técnica esta vez tampoco. Mientras Russell caía en el abismo, se giró y vio a Daria, preguntándose qué estaba haciendo de repente detrás de él. Daria miró en silencio hacia abajo, observando cómo Russell se sumergía en las profundidades. Russell se dio cuenta rápidamente del peligro en que se encontraba y comenzó a gritar en voz alta. La noche cayó, y Daria, Lady Allo y Russell se encontraban en la orilla del río bajo el acantilado. Habían encendido un fuego. Daria le explicó a Russell que a partir de ese día comenzaría a aprender a establecer contacto con los espíritus. Se apoyó la frente con una mano. Daria también explicó que Lady Allo lo ayudaría en este entrenamiento. Lady Allo se colocó la mano en el pecho, expresando cuánto le complacía apoyar a Russell en este proceso. Russell también le agradeció con una ligera inclinación por estar dispuesta a ayudarlo en su entrenamiento. Ambos comenzaron de inmediato. Sentado junto al fuego, Russell siguió las instrucciones de Lady Allo. Ella le pidió que cerrara lentamente los ojos e imaginara algo relacionado con el fuego. Mientras tanto, Daria se había sentado en una roca. Observaba la escena mientras el fuego crepitaba y calentaba los alrededores, levantando un poco el ánimo.
Lady Ilo le proporcionó a Russell algunos ejemplos que podía conjurar en su mente, cosas asociadas con el fuego, como la luz de la mañana del sol o leña ardiendo. Russell siguió diligentemente la guía de Lady Ilo y gradualmente comenzó a conectarse con el concepto del fuego. Lady Ilo se sorprendió e impresionó por cómo el maná puro podía existir dentro de un cuerpo humano. También cerró los ojos e inmersión en los pensamientos e imaginación de Russell, ayudándolo en la tarea. Se colocó detrás de él, poniendo sus manos en sus hombros, creando un vínculo más fuerte entre ellos. Juntos en su reino mental, Lady Ilo guió a Russell de la mano y explicó que la mayoría de las personas no sabían que la puerta a los espíritus estaba abierta para todos, sin importar si eran humanos, elfos o cualquier otra especie. Esto se debía a que todas las especies provenían de la naturaleza al principio de los tiempos. Sin embargo, mientras Lady Ilo se adentraba más en los pensamientos de Russell y espiaba en su corazón, notó imágenes de un campo de batalla revoloteando en su interior, indicativo de una lucha interna. De repente, el poder mágico de Russell comenzó a aumentar sin control, expandiéndose. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para Daria, que se quedó desconcertada. Se preguntó qué tipo de tormenta interna estaba ocurriendo en el corazón de Russell. A medida que observaba las imágenes de la muerte de su padre, se dio cuenta de que en lo más profundo de su corazón yacía un profundo odio. El odio y las imágenes transmitidas durante su conexión temporal la llenaron de un dolor intenso de repente. En medio del dolor, se agarró la cabeza en un intento por escapar de él. Cuando el dolor disminuyó ligeramente, volvió a mirar hacia adelante, preguntándose nuevamente sobre la tormenta interna en forma de tormenta que rugía en el corazón de Russell. Junto a él, Lady Ilo miró la puerta en su corazón, que estaba separada de ellos por un mar agitado y rugoso con olas imponentes. Volvió su mirada a la forma espiritual de Russell y lo vio llorando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se preguntó si su suposición inicial de que solo había odio en su corazón era correcta. Pero se dio cuenta de que no era el caso. Mientras Lady Ilo se mantenía completamente enfocada en guiar a Russell aún más, en realidad, Russell continuaba liberando más y más de su poder mágico. Los alrededores se volvieron cada vez más calurosos y él mismo emitía una luz brillante. Daria inmediatamente sintió que algo estaba mal y planeó levantarse y alejar a Lady Ilo de Russell. Sin embargo, Russell continuó liberando su poder mágico, que se volvía cada vez más fuerte. Eventualmente, Russell despertó algún tiempo después, con Daria de pie sobre él como la primera imagen que vio. Lentamente abrió los ojos, y ella le preguntó si ya estaba despierto. Russell se incorporó de inmediato e inquirió sobre el nombre de Daria. Debido al dolor y la desorientación, instintivamente se tocó la cabeza, luego preguntó qué había sucedido y por qué de repente estaba de vuelta en la finca de Daria. Russell continuó explicando que sentía como si su maná hubiera explotado repentinamente. Antes de que pudiera recibir una respuesta de Daria, Lady Ilo entró en la habitación y Russell notó de inmediato que tenía vendajes en las muñecas. Dirigiéndose a Russell como su salvador, Lady Ilo le aseguró que estaba bien y que no debía preocuparse. Angustiado, Russell preguntó si era responsable de sus heridas. Se disculpó sinceramente y cubrió su rostro con las manos, con lágrimas fluyendo. Daria puso una mano reconfortante en su hombro, tratando de consolarlo, ya que sabía que las heridas que había causado a Lady Ilo eran accidentales. Después de que Russell se calmara un poco y fuera de nuevo de noche, se encontró de pie en medio del hermoso jardín de Daria junto a la pequeña fuente, reflexionando sobre lo que había sucedido. Miró hacia el cielo claro y sin nubes y dejó que sus pensamientos vagaran. Mientras tanto, Daria miraba hacia abajo en su jardín, entablando una conversación con Lady Ilo, que estaba sentada en un pequeño escritorio en su oficina. Daria se volvió hacia Lady Ilo e indagó sobre lo que exactamente había sucedido con Russell. Lady Ilo le explicó a Daria que al principio de su viaje dentro de la mente de Russell, todo había ido bien. Navegaron hasta la puerta de la mente interior sin problemas mayores. Sin embargo, cuando se pararon frente a la puerta, Lady Ilo elucidó que no podían avanzar debido a la tormenta interior de diversas emociones que los obstaculizaba. Daria reflexionó sobre la información de Lady Ilo y profundizó más en lo que ella quería decir con la tormenta de emociones. Lady Ilo respondió que había sentido sentimientos como el odio o la tristeza de Russell. Mientras hablaba, Lady Ilo parecía bastante angustiada.
Recordó la profunda tristeza que recorría a Russell y explicó a Daria que era tan intensa que se maravillaba de cómo podía ocultar estas emociones durante tanto tiempo. Consideró la posibilidad de que Russell todavía podría estar sintiendo una tristeza tan profunda incluso en ese momento. A la mañana siguiente, cuando Russell estaba a punto de dirigirse de nuevo al acantilado para el entrenamiento, con la intención de aprender la habilidad demostrada por Daria, ella se dirigió a él y él se volvió para enfrentarla. Acompañada por Lady Alo, Daria informó a Russell que comenzaría un nuevo entrenamiento hoy. Aún avergonzado por lo que le había hecho a Lady Alo, Russell se inclinó y esperó a que Daria explicara los detalles específicos del nuevo entrenamiento. Sin embargo, cuando le dijo que durante la próxima semana sería responsable de limpiar y mantener la casa, Russell se sintió algo desconcertado. Miró perplejo a Daria. Ella explicó que durante este tiempo, estaría visitando la ciudad capital con Lady Alo. Un carruaje, que ya los estaba esperando, recogió a las dos mujeres. Daria se despidió de Russell, expresando su anticipación por volver a verlo en una semana. Sin embargo, Russell todavía estaba abrumado por la vergüenza y tartamudeó que él también estaba esperando eso. Les pidió a las dos mujeres que se cuidaran. Sin embargo, antes de subir al carruaje, Daria le explicó que esto no era un castigo. Russell levantó la vista y entendió que no era un castigo. Durante la próxima semana, en la que las dos mujeres estarían ausentes, planeaba cumplir con la solicitud de Daria de mantener la villa en orden y también aprovechar el tiempo restante para perfeccionar sus habilidades y aprender Blink. Sin embargo, cuando Daria mencionó que se le prohibiría usar cualquier magia durante la próxima semana, Russell se sorprendió y confundió. Sin embargo, inmediatamente comenzó a trabajar. De pie en uno de los innumerables pasillos de la villa con una fregona en la mano, Russell estaba listo para comenzar a limpiar de inmediato. Agarró la fregona y comenzó a caminar por el pasillo. Dado que no se le permitía usar magia debido a la prohibición de Daria, decidió trabajar en su forma física durante la limpieza. Si no podía usar magia, al menos podía mejorar su estado físico. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que resbalara, haciendo que la fregona volara por el aire y golpeara accidentalmente un jarrón que estaba sobre una mesa. El jarrón cayó y se rompió como resultado. Mientras Russell yacía en el suelo, una sombra grande apareció detrás de él. La persona, que llevaba un delantal blanco, le preguntó quién realizaría tareas de limpieza a toda velocidad como esa. Perplejo, Russell se dio la vuelta y miró hacia arriba. La persona le explicó que el jarrón que había roto era una de las piezas favoritas de Daria y que ella lo apreciaba mucho. Russell recordó que Daria le había dicho antes de su partida que debía escuchar las palabras de la ama de llaves principal. Esta ama de llaves ahora estaba frente a él. Llevaba el uniforme típico de doncella y también llevaba gafas. Con una mirada severa, inspeccionó a Russell. Parada en silencio detrás de él, lo condenó en silencio por su imprudencia al limpiar la villa ese día. Russell se apoyó en el suelo, tocando accidentalmente los fragmentos del jarrón roto. Luego se disculpó por romperlo. La ama de llaves principal se puso guantes blancos y le explicó a Russell que entendía que no podría usar magia durante una semana. Lo perdonó por el descuido y le entregó una toalla más pequeña. Le pidió que siguiera sus instrucciones para limpiar a partir de ahora. Le dio una breve introducción a la limpieza, explicando, por ejemplo, que siempre se debe sostener un jarrón desde abajo para evitar que se caiga. También señaló que limpiar detrás de una puerta era tan importante como limpiar en el medio de una habitación. Russell se disculpó repetidamente cada vez que se le pasaba por alto algo y la ama de llaves se lo señalaba. Después de completar sus tareas por el momento, Russell se dejó caer exhausto al suelo, inhalando y exhalando, reflexionando mientras las instrucciones de la ama de llaves principal aún resonaban en su mente. Se preguntó si esto era una forma de entrenamiento mental destinado a fortalecer su mente. ¿Cómo Daria podría haberlo planeado? Justo cuando Russell estaba a punto de tomar un breve descanso, la ama de llaves principal le indicó que la siguiera, ya que era hora de comer. Russell se rió y explicó que quería comer solo más tarde. Sin embargo, la ama de llaves se puso más seria, se volvió hacia Russell y enfatizó nuevamente que por favor la siguiera. Algo aprensivo, Russell cumplió y juntos fueron a una despensa pequeña donde todos los empleados comían juntos.
Russell se sentó junto a un caballero mayor y esperó a que comenzara la comida, mientras otros en la habitación charlaban animadamente y disfrutaban. Mientras miraba a su alrededor, notó a muchas otras personas con él en la sala. De repente, el hombre mayor que estaba sentado junto a Russell preguntó por su nombre. Russell se presentó y el hombre mayor se sorprendió un poco al escuchar el apellido de Russell. Russell se puso ansioso, temiendo que el hombre pudiera saber más sobre su familia. Sin embargo, finalmente se dio cuenta de que el hombre mayor solo estaba notando lo bien que se veía Russell con su cabello negro y sus ojos rojos ardientes. Otro criado que estaba sentado junto a Russell y el caballero mayor estuvo de acuerdo y también encontró que Russell se veía realmente bien. Como si eso no fuera suficiente, de repente apareció un hombre más grande detrás de Russell y notó que Russell también parecía estar en buena forma física. Le preguntó si podía tocar los bíceps de Russell, lo que naturalmente sorprendió a Russell. Pidió que se repitiera la frase. El hombre detrás de él lo golpeó en el hombro y le explicó que solo estaba bromeando. En ese momento, todos en la mesa comenzaron a reír. Cuando Russell notó que todos se reían, se forzó a sí mismo a reír también, lamentando internamente el hecho de que tendría que pasar una semana entera sin usar magia. Más tarde, en la noche, Russell tuvo que cargar un tronco pesado con la ayuda de otros sirvientes de la casa. El sol se había puesto lo suficiente como para bañar los alrededores en un cálido resplandor dorado. Mientras cargaba el tronco, Russell siguió pensando en cuánto más rápido podría completar esta tarea si se le hubiera permitido usar su magia. Después de finalmente completar el trabajo, se le permitió cenar con sus nuevos colegas. Todos se sentaron junto a un pequeño río al lado de un puente y las muchas vigas de madera que habían llevado. En unas pocas mesas, disfrutaron de la puesta de sol y brindaron con cervezas. Cuando Russell fue a dar un sorbo de su cerveza, el tipo musculoso que había conocido en la despensa esa tarde lo notó y se sorprendió una vez más. Le dio una palmada en la espalda a Russell y este escupió la cerveza que acababa de beber. Enojado, Russell se dio vuelta y le preguntó al tipo musculoso por qué lo había golpeado. El tipo musculoso explicó que Russell todavía era un estudiante y perdería sus músculos si empezaba a beber. Russell recordó que todavía era estudiante en este momento y estaba confundido, ya que este momento le recordaba su vida pasada como mercenario. El hombre mayor a quien Russell también había conocido en la despensa durante la hora del almuerzo tranquilizó tanto a Russell como al tipo musculoso, asegurándoles que todo estaba bien y que Russell podía dar unos sorbos de su bebida. El hombre mayor vertió un poco más de su cerveza y explicó que si Russell quería beber alcohol, debería aprender lo mejor de los adultos. Además, el hombre mayor miró la puesta de sol y notó que en una atmósfera así y con una vista así, beber no era un pecado. Juntos, observaron el sol que se ocultaba, bañando los alrededores en un resplandor dorado. Mientras disfrutaban de este espectáculo natural, una voz sonó de repente, señalando que estaban cometiendo un pecado diferente en ese momento. Russell y el hombre mayor miraron a su alrededor, desconcertados. La ama de llaves principal explicó que era un pecado beber sin tener bocadillos, y trajo una pequeña cesta de comida. Con la comida en las mesas, todos levantaron sus jarras y brindaron por Russell, su nuevo miembro de la familia, una vez más. La ama de llaves principal notó cuánto se estaban divirtiendo todos y miró en silencio a Russell y a sus nuevos amigos. Los siguientes días bajo la supervisión de la ama de llaves volaron para Russell. Mejoró en la limpieza y se tomó descansos con sus nuevos amigos, almorzando o cenando juntos. Por la noche, Russell a menudo se recostaba junto a la pequeña fuente en el jardín, disfrutando de su tiempo a solas. Durante el día, ayudaba a la ama de llaves principal con varias tareas como el jardín. La semana pasó volando y, antes de darse cuenta, Russell estaba sentado junto a la fuente del jardín, dándose cuenta de que mañana sería el día en que Daria y Lady Ailou regresarían a la finca. Mientras miraba la noche clara y escuchaba el chapoteo de la fuente, se preguntaba por qué sentía esta sensación interna de descontento. Perdido en sus pensamientos mientras contemplaba el cielo, Russell no notó que la ama de llaves principal estaba caminando por el jardín y dirigiéndose a él. Comentó que parecía que le gustaba el jardín. Sorprendido, Russell se puso de pie, saludó a la ama de llaves y se preguntó por qué seguía en el jardín a una hora tan tardía. La ama de llaves ajustó sus gafas y le preguntó a Russell cuántas veces lo saludaba en realidad en un día. Él comenzó a reír y ella preguntó si realmente lo hacía tan seguido.
Tuvo que admitir que usualmente no pensaba en cuántas veces saludaba a alguien. La ama de llaves le preguntó a Russell si había una razón por la que venía a esta pequeña fuente en el jardín tan a menudo. Russell comenzó a explicarle que se sentía cómodo en este lugar y que le recordaba a una persona importante mientras continuaba mirando ensimismado el cielo nocturno. La ama de llaves explicó a Russell que había oído que los magos podían teletransportarse y le preguntó si no podía simplemente teletransportarse a las personas que recordaba. Russell explicó que la magia de teletransportación era extremadamente difícil y que incluso si pudiera usarla, la persona en la que estaba pensando podría estar en un lugar al que la magia no pudiera llevarlo. La ama de llaves le dijo entonces a Russell que siempre había pensado que los magos no tenían preocupaciones. Russell le explicó que eso era absurdo y que los magos sí podían tener preocupaciones. La ama de llaves luego se dio la vuelta y le dijo a Russell mientras se alejaba que mañana sería el último día que tendría que limpiar la casa y le pidió que hiciera lo mejor en el último día también. Russell le dijo que entendía y que haría lo mejor en el último día también. La ama de llaves también dijo que no sabía mucho sobre la magia, pero podía decir que Russell era una buena persona, lo que sorprendió a Russell. La ama de llaves se rió cuando Russell dijo que incluso si no se convertía en un buen mago, todavía podría ser un buen sirviente, lo cual Russell no encontró tan gracioso como ella. La mañana siguiente volvió a estar soleada, como a menudo ocurría en esta finca. Un carruaje llegó a la finca de Daria y Russell y los otros sirvientes ya estaban esperando a Daria y Lady Ailo. Saludándolos, Daria preguntó directamente cómo estaba Russell y si había pasado bien el tiempo sin ella. Lady Ailo también le preguntó a Russell si podía relajarse un poco y aliviar su tensión interna. Con una sonrisa alegre, Russell explicó a las dos mujeres que estaba bien y que había tenido mucha diversión en la semana pasada, aunque no podía usar su magia. Daria le dijo a Russell que la siguiera por favor durante unos minutos. Los dos se dirigieron al hermoso jardín de Daria. Daria notó de inmediato que Russell había pasado por mucho en la última semana, pero Russell lo negó. Daria explicó a Russell que habían estado buscando un remedio para restaurar la mana perdida de Lady Ailo en la última semana. Esto había llevado un poco más de tiempo de lo esperado debido a la singularidad de la mana élfica. De repente, Daria se detuvo y golpeó su bastón en el suelo. Le explicó a Russell que había algo más que necesitaba verificar. Russell notó que Daria evidentemente había estado bastante ocupada en la última semana. Daria se volvió hacia Russell con una expresión seria e informó que ahora sabía que esta finca había pertenecido una vez a su familia. Russell bajó la mirada al suelo y no dijo nada al principio. Continuó explicando que Lady Ailo le había dicho que en el corazón de Russell rugía una tormenta de emociones, que era la razón por la que no podía llegar a la puerta de los espíritus. Russell apretó el puño y no sabía cómo reaccionar. Daria le preguntó a Russell si se sentía tratado injustamente, si estaba enojado o triste. Russell le explicó, sin mirarla aún, que llevaba todos esos sentimientos dentro de él. Daria continuó diciendo que cuando lo miraba ahora, tenía que recordar cómo lo había visto por primera vez en la biblioteca de la academia, trabajando solo allí para avanzar en su magia. Estas palabras captaron la atención completa de Russell y siguió escuchando. Daria explicó que en ese entonces había luchado solo, y que ahora entendía que había sido un patriarca solitario, tratando de reconstruir su familia. Por lo tanto, quería apoyarlo y entregarle la finca. Esta declaración sorprendió a Russell, quien luego preguntó en shock qué quería decir con eso. Daria luego explicó que no le daría la finca de forma gratuita, pero que Russell tendría que convertirse en uno de los cálidos edades de la Torre de las Llamas y ascender para convertirse en un protector de la tierra. Esta explicación dejó aún más sorprendido a Russell, y sus ojos se abrieron más. Daria continuó, explicando que esta era una oportunidad para que Russell ganara una cantidad sustancial de dinero y adquiriera la finca de ella. Después de lo cual le preguntó a Russell si entendía. Russell estaba asombrado y no podía sacarse las palabras de Daria de la cabeza. Daria le explicó que no tenía que luchar solo, riendo alegremente y dándole a Russell un destello de esperanza. Por la noche, Lady Ailo y Russell se sentaron junto al fuego nuevamente bajo la mirada atenta de Daria. Lady Ailo le dijo a Russell que, desafortunadamente, la última vez no pudieron abrir la puerta de los espíritus juntos y no pudieron despertar su conciencia. También explicó que solo lo había ayudado subconscientemente con su mana en ese momento y que ahora intentarían nuevamente pasar juntos por la puerta de los espíritus.
Sin embargo, Russell tenía preocupaciones. Miró hacia abajo tristemente y le preguntó qué sucedería si lastimaban a Lady Allo nuevamente. Lady Ailou lo tranquilizó y explicó que habían tomado precauciones. Habían comprado muchas medicinas durante su viaje que podrían usar para lesiones y aliviarlas. Ella levantó el pulgar y estaba segura de que tendrían éxito esta vez. Aunque Russell todavía tenía dudas. No podía oponerse a Daria y Lady Ailou. Lady Ailou le dijo que cerrara los ojos y recordara el fuego que había sentido la última vez. Si todo se hacía correctamente, despertaría en sus pensamientos nuevamente. Cerró los ojos y se concentró en el fuego en sus pensamientos. Cuando abrió los ojos en sus pensamientos, vio la forma espiritual de Lady Ailou. En respuesta a su pregunta si podía verla, Russell respondió afirmativamente. Miró su mano y se dio cuenta de que esto debía ser su propia mana pura. Lady Ailou le explicó que todo había ido bien hasta este punto, similar al intento anterior. Dio un paso adelante y le explicó a Russell que su agitación interna todavía existía. Juntos. Miraron hacia abajo la tormenta de inquietud. Sus miradas estaban fijas en la ansiada puerta que debían alcanzar. Lady Ailou señaló que esta era la verdadera tarea desafiante. Russell dio unos pasos más cerca de su tormenta interna de agitación, pero Lady Ailou trató de detenerlo y le advirtió que no se acercara demasiado al abismo. Apenas Russell dio unos pasos demasiado cerca de su propia tormenta interna inquieta, casi fue abrumado por ella. Tuvo que protegerse con ambos brazos contra la presión que se abatía sobre él. Tras lo cual cayó al suelo, Lady Ailou le explicó que ya era suficientemente peligroso aventurarse tan cerca de sus emociones internas y que había que ser cauteloso sobre cómo superar estas turbulencias internas. Después de que Russell hubiera sobrevivido ahora al primer enfrentamiento directo con sus sentimientos internos, se dio cuenta de las cargas que lo agobiaban. Desde su graduación en la academia hasta la elección de la torre, la reconstrucción de la reputación de su familia e incluso los planes de venganza de su padre. A medida que todo esto se volvía claro para él, sacudió la cabeza y se disculpó con Lady Ailou por no poder simplemente apagar estas emociones y preocupaciones. Con un gesto reconfortante, Lady Ailou puso su mano en el hombro de Russell y estuvo a su lado en esta realización. De repente, Russell escuchó la voz de Daria preguntando cómo le había ido en la última semana. Sorprendido por la voz de Daria, levantó la vista. La ama de llaves informó a Daria con una sonrisa que Russell lo había hecho lo mejor posible y parece ser una muy buena persona. Russell se dio cuenta de que la ama de llaves estaba hablando con Daria. Luego, Daria le preguntó a la criada si había dejado a Russell solo durante la semana, lo que naturalmente negó. Russell se dio cuenta de que ya no estaba solo. Recordó que incluso el profesor Hubert siempre había estado a su lado y que había encontrado nuevos amigos en la finca de Daria. Incluso si no poseía magia, estas personas todavía estarían a su lado, algo que no estaba garantizado en su vida anterior. También recordó cómo Daria le había dicho que ya no tenía que luchar solo contra el resto del mundo. Con este pensamiento, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Russell. Se dio cuenta de que Daria tenía razón y que ya no estaba solo. Se dio cuenta de que aunque no podía ignorar sus sentimientos, podía elevarse por encima de ellos. Se puso de pie y miró adelante con decisión, aunque las lágrimas seguían humedeciendo sus ojos y corriendo por sus mejillas. Se imaginó a sí mismo dejando atrás la habitación de oscuridad y confusión, caminando lentamente hacia el borde del acantilado donde sus emociones rugían en sus pensamientos. Lady Ailou extendió su mano y lo advirtió de que era demasiado peligroso acercarse al borde, tratando de detenerlo. Sin embargo, Russell dijo que estaba bien y se dejó llevar por el poder de su agitación interna. Sabía que incluso si caía, ya no estaría solo. Su pie, que colgaba sobre el abismo, se encendió con su mana ardiente. A la vista de esto, Lady Ailou se sorprendió y apenas podía creer lo que veía. Russell usó la habilidad de Daria y utilizó el parpadeo para saltar sobre el abismo de su agitación interna. Con alivio, Lady Ailou miró al otro lado del abismo y se alegró de que Russell hubiera llegado a salvo al otro lado, mientras que sus pies y los restos de mana comenzaban a desvanecerse. Parado frente a la puerta y mirando hacia atrás sobre el abismo, el sistema también le informó que había completado con éxito la misión y recibido su recompensa. Ahora, Russell estaba frente a la puerta de los espíritus, miró hacia arriba y todavía no podía creer lo que había hecho.
Sin embargo, también se preguntaba qué vendría después. De repente, escuchó una voz en su cabeza que le decía que simplemente caminara a través de la puerta de la luz frente a él. Este hecho lo sorprendió un poco ya que no sabía de dónde venía la voz. Le preguntó a Lady Alo si era su voz y la miró de nuevo. Ella confirmó que era su voz y explicó que todavía podían comunicarse ya que sus manos todavía estaban conectadas. Russell recibió otro mensaje del sistema, asignándole otra misión. Esta vez, debía formar un contrato con un espíritu, y una vez más, una piedra de mana de tamaño mediano era la recompensa. Lady Ailo instruyó a Russell a poner su mano en la puerta, lo cual hizo inmediatamente. Luego preguntó qué pasaría ahora. Ella le explicó que ahora los espíritus tendrían que decidir y discutir entre ellos quién entraría en un contrato con Russell. Russell cerró los ojos y esperó a que algo sucediera. Sabía que muchos espíritus a su alrededor lo estaban observando. Concentrado, permaneció quieto y esperó una reacción de los espíritus. Mientras tanto, Lady Alo le explicó que nadie sabría qué tipo de espíritu lo elegiría. Le explicó que solo tenía que extender su mano aún más y esperar a que uno de los espíritus lo eligiera. Mientras tanto, Daria también miró a su protegido, esperando con ansias ver qué sucedería. Russell permaneció en la misma posición, con la mano extendida, esperando a que un espíritu se acercara a él. De repente, se formó un gran círculo mágico debajo de él y a su alrededor apareció un enorme dragón rojo. Sus garras eran mucho más grandes que Russell mismo, tenía cuernos poderosos y su cola se extendía detrás de él. El gran dragón tocó la mano de Russell con su hocico, formando un contrato con él. Cuando Russell abrió los ojos, se sorprendió al encontrar a un pequeño dragón rojo sentado en su regazo. El pequeño dragón se aferraba fuertemente a Russell, como lo haría un bebé con su madre. Russell se preguntó si este pequeño dragón bebé era su espíritu. Lady Ailo tenía lágrimas de alegría en los ojos y felicitó a Russell por su nuevo compañero. Daria rió y explicó que esa no era la única razón para celebrar. Russell estaba un poco confundido, pero pronto se dio cuenta de que, además de un nuevo amigo, también había alcanzado el cuarto nivel de su círculo mágico. Con visible alegría, se rió. Daria le recordó que había superado un obstáculo interno significativo, lo que lo había llevado al siguiente nivel. Sus rostros también reflejaban la alegría de ver a su protegido elevarse. Antes de que Russell pudiera descubrir cuál era la recompensa, su pequeño dragón bebé de repente voló hacia el aire, buscando la atención de Russell. El pequeño dragón aterrizó en la cabeza de Russell, acomodándose entre su cabello, y comenzó a interactuar de manera juguetona con él. Lady Ailo extendió una mano para acariciar suavemente al pequeño dragón y le explicó a Russell que creía que este espíritu era algo especial, no común. Tomó al bebé dragón con ambas manos y luego bajó la cabeza, entregándoselo a Russell. Le preguntó si quería darle al pequeño bebé dragón un nombre adecuado directamente para completar completamente el contrato entre ellos. Daria también quería que Russell le diera a su nuevo pequeño amigo un buen nombre y estaba curiosa por saber cuál sería. Russell miró a su pequeño amigo y reflexionó. Se preguntó si el nombre Bacon sería adecuado, ya que tenía un color rojo. Ni la ama de llaves, ni Daria ni Lady Alo quedaron encantados con este nombre y se sorprendieron de lo difícil que podía ser elegir un nombre adecuado. Viendo las reacciones de las mujeres, Russell se dio cuenta de que Bacon probablemente no era un nombre apropiado, así que dijo que solo estaba bromeando. El pequeño bebé dragón suspiró aliviado. Luego, miró a su nuevo amigo y le preguntó cómo se sentiría acerca del nombre Pepper. Al parecer, al pequeño bebé dragón le gustó mucho el nombre. Le dio a Russell una señal de pulgar hacia arriba, y las tres mujeres también estuvieron de acuerdo con el nombre. Admitieron que era un nombre muy lindo. Russell pensó para sí mismo que sería mejor no mencionar que Pepper es la abreviatura de Pepperoni. Daria y Lady Alo miraron al nuevo equipo entre Russell y Pepper y le dijeron que el entrenamiento real especial comenzaría mañana para celebrar adecuadamente este contrato. Russell estaba emocionado por la perspectiva de más entrenamiento y no podía esperar. Incluso su pequeño dragón, que estaba ocupado limpiándose, parecía estar ansioso. Un mes después, finalmente llegó el momento de que los estudiantes eligieran una torre. Los examinadores, incluido el profesor Hubert, se encontraban en la entrada de un gran edificio. Los profesores se preguntaban cuántos estudiantes calificarían este año.
Sin embargo, un profesor mencionó que ya estaba determinado quién calificaría para una torre. En ese momento, llegó el primer carruaje y el juez de la Torre Blanca desembarcó. Cada torre tenía la tarea de seleccionar a uno de sus estudiantes que sería designado para evaluar y elegir a los nuevos estudiantes. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el juez de la Torre Amarilla y descendiera de su carruaje. Después de eso, siguió el juez de la Torre de la Lanza. El estado de ánimo entre los profesores era alegre y ya estaban discutiendo diligentemente qué estudiantes avanzarían. Sin embargo, el profesor Hubert no estaba satisfecho con cómo iba la conversación entre los otros profesores, ya que solo se estaban enfocando en los estudiantes con mejores resultados. Se preguntaba cómo alguien podría llamarse profesor si no mantenía el mismo estándar para todos los estudiantes. Cuando se anunció que el juez de la Torre de la Llama estaba aquí, un silencio cayó sobre la multitud y inicialmente solo se pudo ver una mano extendida desde el carruaje. Los estudiantes cercanos ya estaban nerviosos. Cuando el juez de la Torre de la Llama, Vermilion Aslan, salió, incluso el profesor Hubert se sorprendió. Se preguntó por qué alguien como Vermilion Aslan estaba aquí. Después de desembarcar, Uslin miró a izquierda y derecha, sonrió y murmuró para sí mismo que la persona que estaba esperando aún no había llegado. El profesor Hubert se preocupó al ver a Vermilion Aslan, ya que esto podría significar que la Torre de la Llama ya no estaba interesada en admitir a Russell. Mientras tanto, sobre la ciudad en el cielo frente a la academia, había una estela de llamas, indicando que alguien estaba usando continuamente la habilidad de parpadeo. Justo en ese momento, Russell llegó a la academia, mientras que Vermilion Aslan acababa de salir. Uslin reconoció de inmediato el repentino aumento de mana fuerte en el aire y se volvió para mirar a Russell. Russell aclaró su garganta, exhaló y miró hacia abajo a la entrada del edificio donde los profesores y los jueces de las respectivas torres estaban esperando. Se secó el sudor de la frente, sabiendo que casi llegaba demasiado tarde. Además, Russell miró hacia abajo y vio a Vermilion Aslan. Uslin se apartó de Russell, pasó junto a los profesores y entró al edificio, rió y supo que se divertiría y disfrutaría desafiando a Russell. Mientras Russell se despedía de Daria, Lady Aloy y la ama de llaves en las puertas doradas de la finca de Daria, les agradecía una vez más por todo lo que habían hecho por él. Además, Russell le dijo a Lady Ailou que esperaba que llegara a su ciudad natal sin problemas. Lady Ailou expresó su gratitud a Russell y continuó refiriéndose a él como su salvador. Además, Russell se volvió hacia la ama de llaves y le dijo que definitivamente regresaría, a lo que ella reaccionó con sorpresa. Russell le explicó que cuando regresara, sería el legítimo propietario de esta mansión y finca. Hizo hincapié en que ella debería administrar el lugar perfectamente hasta entonces. La ama de llaves ajustó sus anteojos y le aseguró que lo haría. Quería hacer todo en su poder para administrar perfectamente ese lugar. Como último comentario, Russell mencionó que el tiempo había sido corto, pero estaba realmente contento de haberlo pasado con ellos. Les agradeció una vez más. Finalmente, Daria le preguntó a Russell si estaba seguro de que no necesitaría un carruaje. Russell le respondió que no lo necesitaría, ya que era más rápido a pie que en un carruaje. Daria quería hacerle una última pregunta antes de que partiera para siempre. Al hacerlo, Daria le entregó una pequeña carta negra, diciéndole que por favor se la entregara al profesor Hubert. Russell aseguró a Daria que lo haría, a lo que ella le agradeció. Sin embargo, Russell también se dio cuenta de que Daria estaba preocupada por el contenido de la carta. Era otro día soleado, y la luz entraba por las ventanas limpias del despacho del profesor Hubert. Al igual que antes, el profesor Hubert estaba sentado en su cómodo sofá, tomando té. Russell había cumplido su promesa a Daria y le entregó la carta al profesor Hubert, quien ahora la tenía en la mano. Mientras el profesor Hubert leía la carta, le explicó a Russell que no podría apoyarlo mucho en el proceso de selección de la torre. Golpeó la carta sobre la mesa y declaró que necesitaba encargarse de algo rápidamente. Russell tranquilizó al profesor, explicándole que todo estaba bien y que no debería preocuparse por él. El profesor Hubert juntó las manos y le explicó a Russell que debía entender que el asunto con el hermano Olsen no debía tomarse a la ligera. El profesor Hubert se puso de pie y enfatizó una vez más a Russell que en este proceso de selección no era suficiente querer ser el mejor. En este caso, realmente tenía que ser el mejor, como nadie lo había sido antes.
Le tocó el hombro a Russell y lo animó, asegurándole que podía tener confianza en ser el mejor. Lleno de confianza en sí mismo, Russell se volvió hacia su profesor y una vez más le dijo que el profesor no debería preocuparse por él. Como respuesta, recibió otro mensaje de su sistema, que le asignó otra misión. Esta vez, la misión era lograr una diferencia significativa en fuerza y reconocimiento en el proceso de selección del juez para el examen. Como recompensa, se prometió una piedra mane de tamaño mediano. La primera prueba en el proceso de selección fue un examen escrito. Uno de los examinadores se sentó en el escritorio del profesor al frente, supervisando a la clase que estaba distribuida de manera ordenada en el aula, tomando su primer examen. De vez en cuando, los examinadores caminaban entre los estudiantes, tratando de atrapar a los tramposos. Russell estaba sentado en la fila del medio, en la parte trasera. Mientras tomaba el primer examen, se dio cuenta de que la parte escrita del examen era bastante fácil. Conocía la mayoría de las preguntas porque en su vida anterior, a menudo había fallado en este tipo de exámenes y, por lo tanto, había tenido la oportunidad de aprender cada pregunta. Sin embargo, mientras escribía, estaba preocupado por la carta que el profesor Hubert le había entregado. Russell notó que después de que el profesor Hubert recibiera la carta, sus viajes se volvieron más rápidos uno tras otro y estuvo frecuentemente fuera de casa. Esto finalmente llevó a que el profesor Hubert no pudiera enseñar su propia clase en la academia. No mucho después de que esto hubiera sucedido y el profesor Hubert tomara un año sabático para investigar, fue asesinado trágicamente. Sin embargo, Russell no conocía los detalles exactos de lo que había ocurrido. Después de completar la parte escrita del examen, salió afuera. Miró a una serpiente enroscada alrededor de la rama de un árbol. Al hacerlo, se dio cuenta de que podría haber un asunto peligroso que el profesor Hubert estaba persiguiendo. Mientras seguía mirando hacia arriba, el extremo del árbol se enroscó. Simultáneamente con los pensamientos oscuros de Russell, el extremo de la serpiente atrapó a un pequeño pollito y lo mató. Al final del primer examen escrito, también se anunció que Russell había logrado la puntuación más alta en todas las partes escritas. Este honor fue declarado ante una multitud de estudiantes que apenas podían creer que Russell hubiera logrado tal hazaña. Sin embargo, en ese momento, los pensamientos de Russell estaban centrados principalmente en si podía evitar la muerte de los profesores. Después de ser elogiado por su destacado rendimiento en el examen escrito, la academia también anunció que ahora comenzaría la segunda parte del proceso de selección. Junto con otros estudiantes, Russell tomó asiento en una silla y recibió las instrucciones finales de uno de los examinadores. Los estudiantes debían entrar a la siguiente habitación cuando se llamara su nombre. Y puntualmente, llegó el turno de Russell. Cuando llamaron su nombre, sus pensamientos continuaron girando en torno a los eventos inminentes y se dio cuenta de que debía evitar absolutamente la muerte de los profesores. Después de que llamaran su nombre, Russell entró a la siguiente habitación. En la parte delantera de la habitación estaban sentados los jueces de las diferentes torres, flanqueados por más profesores. Russell se posicionó en el centro de la habitación, dándose cuenta de que podía cambiar el futuro. La prueba estaba justo ante sus ojos. No pudo recordar que Brother Russell fuera uno de los jueces de selección en su vida anterior. Con los brazos cruzados detrás de la espalda, Russell se preparó para el próximo examen. Su objetivo era unirse a la Torre de la Llama y así evitar la muerte de los profesores. Para ello, necesitaba el reconocimiento de Vermilion Auslan. Uno de los examinadores en el costado instruyó aún más a Russell, explicándole que debía responder de manera rápida y precisa a las preguntas formuladas por los jueces de la torre si le hacían alguna. Russell respondió rápidamente a una pregunta formulada con un claro sí. El juez de la Torre Blanca afirmó que ahora comenzarían y le hizo una pregunta a Russell, a la cual respondió con confianza y corrección. Russell creía que las preguntas formuladas durante esta entrevista eran significativamente más fáciles que las preguntas en la parte escrita del examen. Sin embargo, se dio cuenta de que había otra parte del examen de la que el examinador no lo había informado. Vio a uno de los jueces de la torre desplegar su mana, ejerciendo presión sobre él. Mientras miraba hacia la luz brillante al frente, Russell se dio cuenta de que esta prueba también implicaba resistir la presión de los jueces. Bastante imperturbable, Russell se mantuvo firme, recordando que en su vida anterior siempre había fallado en esta parte del examen. Miró hacia adelante y supo que esta vez sería diferente.
con determinación, continuó respondiendo las preguntas de los jueces. El juez de la Torre Amarilla tuvo que admitir que Russell era increíble y que ni siquiera sudaba, a pesar de que todos habían activado su flujo de mana y lo estaban presionando. Sin embargo, Vermilion Aslan creyó que eso no sería suficiente y posteriormente usó aún más su mana. Esta vez, aumentó significativamente la presión y casi atacó directamente a Russell. Tuvo que luchar para resistir la inmensa presión. Incluso los magos de pie detrás de Vermilion Aslan se sorprendieron de cuánto mana estaba liberando solo para poner a prueba a un simple estudiante. Incluso el juez de la Torre Amarilla reconoció por qué a Vermilion Aslan también se le llamaba el Tigre Loco y sabía que Russell podría morir si Aslan continuaba de esta manera. Russell apretó los dientes y miró imperturbable a Vermilion Aslan. Incluso el juez de la Torre de la Espada estaba visiblemente sorprendido de que Russell pudiera resistir la presión, ya que él mismo estaba luchando. Los profesores que habían instruido a los estudiantes sobre las reglas también parecían tener problemas para resistir la presión. El juez de la Torre de la Lanza tuvo que admitir que Russell era verdaderamente un genio. Un mensaje del sistema apareció frente a Russell, indicando que había obtenido reconocimiento de 9 de las 10 personas. Cuando Brother Aslan vio que Russell no tenía problemas para lidiar con esta presión, golpeó la mesa con la mano y liberó el siguiente nivel de su mana. Esta vez, sin embargo, fue evidente que Russell tenía que hacer mucho más esfuerzo para resistir la presión. Incluso las venas de su rostro se tensaron. Sin embargo, esto no fue suficiente para Brother Aslan y estaba a punto de liberar aún más mana cuando el juez de la Torre de la Lanza lo interrumpió, explicando que todavía tenían más entrevistas y que no deberían agotarse ya. Vermilion Aslan tuvo que reír. Aunque no estaba muy contento de tener que detenerse, tuvo que admitir que había sido divertido. Mientras tanto, Russell seguía parado en el centro de la habitación, luchando con las secuelas del examen. Los examinadores también suspiraron aliviados, contentos de haber superado el examen. El juez de la Torre de los Magos Blancos elogió a Russell por durar tanto y le dijo que ahora podía irse y enviar al siguiente. Con eso, Russell salió de la habitación a través de la puerta grande, permitió que entrara la siguiente persona y él mismo tomó asiento. Aunque no lo había mostrado, tuvo que admitir que había sido muy exigente y que casi se desmayaba. En este momento tranquilo, Russell miró su sistema. Vio que había obtenido el reconocimiento de 9 de los 10 individuos, pero estaba algo decepcionado de que hubiera dado tanto y, sin embargo, no lo suficiente para cumplir la misión. Esta misión, tenía que admitirlo, no era fácil. La luz del exterior brillaba a través de una pequeña ventana, iluminando la alfombra de un estrecho pasillo donde se mencionaba el nombre de Russell. Los jueces de las torres respectivas caminaban por el pasillo, discutiendo que Russell ya estaba siendo observado por el maestro de la Torre de la Llama. El juez de la Torre de los Magos Amarillos señaló que todas las torres mostraban interés en Russell y que era lamentable que la competencia fuera tan feroz. El juez de la Torre de los Magos Blancos le preguntó a Vermilion Aslan si ya había tomado a Russell como uno de sus estudiantes y lo había entrenado. Vermilion Aslan se volvió, miró al juez con una mirada amenazante y preguntó quién había dicho que había tomado a Russell como su estudiante. La jueza se disculpó y explicó que se refería a algo diferente. Vermilion Aslan se apartó de ella y continuó su camino. Los demás jueces suspiraron aliviados, contentos de que la situación no escalara. Vermilion Aslan recordó una situación de su pasado. Estaba en el campo de batalla, dirigiéndose a los recién llegados que también estaban en el campo de batalla, diciéndoles que se desempeñaran bien a toda costa. Desafortunadamente, su escudo protector fue destruido y los recién llegados fueron completamente abrumados cuando la barrera se rompió. Abatidos por la situación, los recién llegados fueron atacados de inmediato y asesinados por los agresores. Al final, solo Vermilion Aslan quedó de pie a la luz de la luna, mirando los cuerpos de sus recién llegados, derrotados, muertos y ensangrentados en el suelo. Vermilion Aslan estaba lleno de ira por la muerte de sus amigos, pero tampoco pudo ocultar su dolor. Sus emociones eran una mezcla de enojo y tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas de tristeza, pero también mostraban una expresión de furia. Sabía que cuando uno caía, todos los demás le seguían. Dado que Russell había pasado las 2 primeras pruebas con éxito, llegó el momento de que realizara la tercera prueba. Frente a la academia, se instaló una pequeña carpa donde se encontraban los estudiantes que querían completar la tercera parte del examen.
Uno de los examinadores informó a los estudiantes que esta prueba sería una especie de búsqueda del tesoro. Explicó a los estudiantes que podrían encontrar piedras de maná verdes en el frondoso bosque de Walker Hill. Los estudiantes serían evaluados en función del número de piedras que encontraran y de la rapidez con la que regresaran al punto de partida. Russell se dio cuenta de que la estrategia de muchos estudiantes sería arrebatar las piedras de maná unos a otros. Los examinadores instruyeron a los estudiantes a formar filas para comenzar la prueba. Otra pequeña ventana apareció frente a Russell, recordándole que ya había obtenido el reconocimiento de 9 de cada 10 examinadores. Finalmente, Russell se planteó la pregunta de si podría obtener el reconocimiento de su mentor, Vermilion Aslan. Se aferró a la esperanza de que de alguna manera pudiera lograrlo después de esta tercera prueba y reunió su valentía. Entonces, comenzó la tercera parte del examen. Russell y los demás estudiantes se precipitaron hacia el bosque. Sabía que solo podía hacer una cosa. Una vez que hubiera suficiente distancia de los otros estudiantes, Russell se preguntó si debería intentar invocar a su dragón mágico. Levantó las manos, conjuró una pequeña llama y llamó a su pequeño dragón mágico. Se disculpó por tardar tanto en invocarlo, pero también explicó que no podía usar magia en la escuela. El pequeño dragón solo le sonrió y emitió algunos ruidos lindos para mostrarle a Russell que no era un problema para él. Russell abrió su propio pequeño almacén dimensional y le preguntó a su pequeño bebé dragón si estaba listo para ayudar. Le mostró a Pepper una pequeña piedra de maná roja y le preguntó si podía encontrar un tipo de piedra similar. El pequeño dragón olfateó la piedra y luego despegó. Russell sabía que los espíritus que se manifestaban en este mundo desde el reino del maná tenían la capacidad de percibir incluso el aroma más tenue del maná. Cuando el pequeño bebé dragón encontró una pista, se volvió hacia su papá y le indicó que lo siguiera, lo cual hizo Russell atentamente. Mientras paseaba por el bosque cómodamente con su pequeño bebé dragón, buscaron las piedras de maná verdes y pasaron junto a un árbol en el que estaba dibujado un pentagrama. Comenzó a brillar de rojo cuando Russell y su adorable pequeño dragón pasaron por él. Más lejos, en otra casa que emitía luz y estaba rodeada de niebla, se escuchó una voz que decía que finalmente lo habían encontrado. Dentro de esta casa, una persona vestida de negro interrogaba a un hombre mayor a quien sostenía con fuerza, preguntándole dónde estaba el mago con quien había intercambiado algo. Evidentemente, no era una conversación amigable. El hombre mayor le explicó al atacante que no tenía idea y que solo le había vendido cosas al otro mago que eran necesarias para un ritual. El agarre del hombre marcado se apretó, y con una voz oscura y violenta, le preguntó al hombre mayor sobre el propósito del ritual. Los ojos del sospechoso brillaban de púrpura, y le preguntó al hombre mayor si sabía que los ingredientes vendidos se usarían para un hechizo pagano. Como resultado, al hombre mayor le quedó claro lo que había hecho y qué posibilidades estaban asociadas con los ingredientes, así como las terribles acciones que la persona a la que se los había vendido podía llevar a cabo. Con fuerza, el hombre enmascarado presionó al hombre mayor contra la pared de la casa, dejándole en claro que apoyar a un culto se trataba igual que oponerse al reino. Esto dejó completamente conmocionado al hombre mayor una vez más. El hombre enmascarado quería preguntar nuevamente e inquirió sobre el tipo de mago al que el hombre mayor había vendido los ingredientes. Sin embargo, el hombre mayor se mantuvo terco, insistiendo en que realmente no sabía nada. Sin embargo, compartió lo que había escuchado. Informó que una mujer que mata a las personas quemándolas había acogido a un estudiante y que la persona a la que había vendido los ingredientes quería encontrar a este estudiante. Se refería a Daria y Russell. El hombre enmascarado salió corriendo de inmediato al darse cuenta de que la secta guardaba rencor a una mujer y solo podía estar refiriéndose a su profesora. Se quitó la capucha, revelando su verdadero rostro. Era el profesor Hubert, quien reconoció que el estudiante Russell estaba en peligro. Rápidamente navegó por los estrechos callejones de la ciudad, dándose cuenta de que no solo Russell, sino también toda la tercera prueba, estaban en peligro. Mientras tanto, cayó la noche, y uno de los estudiantes que participaban en la tercera prueba caminó solo por el bosque. Sabía que no podía usar magia de luz, o sería un blanco fácil para otros estudiantes. Pateó una piedra, reflexionando sobre dónde podrían estar escondidas algunas piedras de maná más. De repente, notó movimiento detrás de un arbusto. Una figura siniestra emergió de los arbustos. Asombrado y asustado, el estudiante se preguntó qué demonios era eso.
Sin perder tiempo, empleó de inmediato su magia de flecha de viento, apuntando al desconocido que tenía frente a él. La figura cayó al suelo como resultado. El estudiante, sin estar seguro de si había herido accidentalmente a otro estudiante, explicó que la figura desconocida los había asustado. Lleno de pánico, salió corriendo, pero tenía miedo de que pudiera haber matado accidentalmente a uno de sus compañeros. Se consoló pensando que toda la prueba era muy competitiva, por lo que tenía derecho a atacar a alguien. Mientras creaba más distancia entre él y la figura desconocida, de repente se detuvo en seco. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que la persona desconocida que lo había atacado podría haber tenido más piedras de maná. Y quería reclamarlas para sí mismo. Sin embargo, cuando el estudiante se dio la vuelta, se desconcertó al ver que no había cuerpo en el suelo. De repente, mientras el estudiante se preguntaba a dónde había ido la persona a la que había derribado, un esqueleto no muerto se levantó detrás de él, con los ojos brillando en verde. Justo cuando el estudiante se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e intentó darse la vuelta, ya era demasiado tarde, y un grito fuerte resonó por el bosque. Mientras la luna brillaba en lo alto del cielo, Russell continuó su camino a través del bosque y se dio cuenta de que estaba en medio del bosque cuando descubrió una bolsa desconocida en un claro. Él y su pequeño bebé dragón examinaron la bolsa. Se preguntó por qué habría tantas piedras de maná en ese lugar y se acercó a la bolsa. Sin embargo, algo se sintió extraño, y percibió que algo estaba mal. Acarició a su dragón y lo elogió por el buen trabajo. Luego se agachó y notó otra esfera morada junto a las piedras de maná, que resultaron ser un núcleo de golem. Sin embargo, cuando Russell lo recogió, se dio cuenta de que estaba dañado. Además, reconoció que la esfera ya estaba rota antes de que alguien intentara invocar un golem con ella. Justo cuando estaba a punto de preguntarse quién haría tal cosa, Pepper hizo algunos ruidos y señaló peligro. De repente, el suelo detrás de Russell se abrió, formando picos y corriendo hacia él y su dragón. En ese momento, se sorprendió y sus ojos se abrieron de par en par.